Vamos a recordar algunos movimientos, pero también tenemos que hablar cómo se llega ahí. Am, Primero vamos a tocar el tema de las escrituras. No es que en sí sea un problema las escrituras, pero recuerden que las escrituras no estaban canonizadas todavía. Entonces, por eso vamos a tratar primero el tema de las escrituras. De ahí el credo, la cuestión de la ética y algunas controversias teológicas, como la que ustedes ya mencionaron y han visto y han leído a través de las asignaciones. Empecemos por este tema de el problema de las escrituras. El famoso Marción, que creo que ya lo leyeron ustedes por ahí. El periodo posterior a los apóstoles, o sea que estamos hablando de entre el año 70 y finales del siglo II, las iglesias tuvieron que decidir cuál de todos los libros iban a ser incluidos en el canon, o sea, en la lista de libros sagrados. A eso es lo que usted y yo conocemos como canon. Bueno, aparece un señor de nombre Marción, ¿m? Que obliga a la iglesia en general de la época del siglo II a replantearse ese tema de las Sagradas Escrituras. Hablemos de este entonces del problema de las escrituras. Primero, recuerden, la iglesia primitiva tenía la versión de los 70 del Antiguo Testamento, sobre todo para los cristianos de habla griega de origen judío, y los dichos y las palabras de Jesús. O sea, eso era lo que tenía el cristianismo primitivo. Entonces, no tenían el Nuevo Testamento completo. Las cartas de Pablo circulaban cíclicamente, tampoco estaban en un solo volumen. Para el periodo del siglo II, la mayoría de los cristianos ya eran de origen gentil. Aunque leían el griego del Antiguo Testamento, ellos se enfocaban más en en la transmisión apostólica, o sea, en lo que predicaban los apóstolos, en los escritos apostólicos, como las cartas universales, las cartas de Pablo y los evangelios. O sea, poco a poco, no es que desmeritan el Antiguo Testamento, pero se enfocan más en esa lectura. Y recuerde que ellos son de origen gentil. De alguna manera no les llama tanto la atención las escrituras judías. Entonces la iglesia comenzó a leer los escritos del Nuevo Testamento. Llámense los evangelios, llámense las cartas. Por ejemplo, las de Pablo, ¿no? Y esto era los escritos que influían a los cristianos del siglo II y del III. ¿Por qué? Porque para ellos estos escritos reflejaban el cristianismo puro. Recuerden que el Antiguo Testamento no habla de Jesús realmente así como habla de la promesa mesiánica, pero no habla de Jesús, de su misión aquí, tampoco habla de la fe, del cristianismo, de la iglesia, de las comunidades cristianas, no habla de eso, habla del pueblo de Israel. Entonces, claro, el Nuevo Testamento, los evangelios y las cartas reflejan el cristianismo y los cristianos siguen más esto. Aparece un señor allá creo que fue en Alejandría, no, en Roma, era de Oriente, llamado Marción. Era un comerciante de posición alta, llega a la iglesia, ojo, llega a la iglesia, o sea que él era miembro de la iglesia. Cerca del año 140 es que aparece su influencia. Gran admirador de las cartas de Pablo, que según Marción, ojo, Pablo fue el único que entendió las enseñanzas de Jesús. El resto del Nuevo Testamento no lo entendió y mucho menos el Antiguo Testamento. Marción tenía grandes dificultades de comprender o de hacer una analogía o una tipología del Antiguo Testamento. Recuerde que el Antiguo Testamento tiene que aterrizar en el Nuevo, sobre todo en Jesús. Entonces, él tenía esa gran complicación, entonces obviamente desechaba el Antiguo Testamento. Consideraba Marción que la única escritura
inspirada era los escritos paulinos. Y enseñaba a Marción que habían dos dioses, el Dios de los de Pablo y el Dios del Antiguo Testamento. Y el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo Dios cristiano. Eso era lo que enseñaba Marción. Entonces, con estas ideas, claro, porque es que Marción decía que el verdadero Dios debe de actuar por amor y no por justicia, por ira o violencia, como él interpretaba el Antiguo Testamento. Claro, es que el Dios del Antiguo Testamento pareciera para Marción no es el mismo que del Nuevo. Recuerden que él era miembro de la Iglesia de Roma, el obispo de Roma de aquel tiempo, del año 140, lo excomulga, o sea, lo saca de la iglesia. Termina Marción y lo que hace es arma su propia denominación, su propia secta, su propia iglesia y su propia Biblia. Por eso hablamos del problema de las escrituras. Para Marción, los únicos escritos inspirados, divinos y realmente que reflejan la doctrina son 10 epístolas de Pablo, de las 13, y quita a Timoteo y a Tito, y solo incluye el Evangelio de Lucas. O sea que la Biblia del Marción solo era Lucas, perdón, sí, Lucas, Romanos, Gálatas, Efesios, Filipenses, Corintios, Filemón, Colosenses, etcétera. Esas eran. Sus seguidores y doctrinas se expanden por toda Galia, África y Mesopotamia. O sea que este movimiento creció, hermano. A raíz de esto, estamos hablando del siglo II, año 140. La iglesia se preocupa porque, claro, ya era un movimiento grande y tiene que establecer no solo un credo, sino el canon. Pero bueno, como no es tanto historia de la iglesia, hasta el año 400, perdón, hasta el año 398, 96, 98, se fija lo que conocemos hoy como el canon del Nuevo Testamento con 27 libros. Pero si ustedes ven desde la fecha en que Marción propone su propia Biblia hasta el establecimiento del canon, han pasado más de 200 años. Año 140, sume de 100 en 100. Año 200, 140, año 240 son 100 años. Año 340 son 200 años. Año 396, ¿cuántos años son? O sea que son 50 años más. O sea, 250 años pasan desde Marción hasta que la iglesia establece el canon. Y en 250 años pasaron muchas cosas. Por eso ese es el primer tema que quería evacuar, el problema de las escrituras. Con excomulgar a Marción no es que se resuelva el problema, como les digo, el problema se resolvió 250 años después, cuando, cuando se establece el canon. Segun- segundo problema, ya vimos el tema de las escrituras, esto lo están tratando los padres de la iglesia, ojo, esto lo están tratando los padres de la iglesia. Lick, Dígame. yo tengo una consulta, un comentario, pues. Este es un comentario mío acerca de la Trinidad. Eh, la Trinidad, como usted dijo, está dividido en tres, ¿verdad? Pero es un solo Dios. Tienen un mismo sentir y un mismo pensar, que es lo que uno cree, ¿va? Entonces, mi pregunta es, la Dios al único que hace semejanza es al hombre, ¿cierto? ¿Será el hombre, puede ser el hombre un hombre trino, como digamos, cuerpo, alma y espíritu? Una similitud para mí. Bueno, en algún momento se usó esa analogía antropológica para explicar
la doctrina trinitaria. Que bueno, una misma esencia, tres sustancias distintas, el alma, el cuerpo y el espíritu. La cuestión es que al final la doctrina de la cuestión antropológica tripartita tiene un adversario, que es la postura bipartita, en donde se utiliza también la psicología, aparte de la antropología, para definir al hombre en dos entidades distintas, dos en vez de tres, que es una parte material y la parte inmaterial. Y entonces tiene más lógica porque usted no ve el alma, no ve el espíritu, pero sí ve el cuerpo. Entonces es la Correcto. parte visible, la parte material. Y la parte inmaterial, la parte metafísica, la parte invisible, la trascendente, la que no se mira, es el alma y el espíritu. Entonces, en algún momento sirvió más como analogía para demostrar la Trinidad, pero es rebatida por esta otra postura bipartita acerca del cuerpo. Ok. Bien, segundo problema, ya vimos el problema de las Sagradas Escrituras. Otro problema que se enfrenta a la patrística, o sea, la teología de los padres de la iglesia y la patrología que tiene que ver con la vida y obra de ellos mismos, es el tema del credo. Am, durante los primeros siglos de la iglesia, estos movimientos hubo muchos movimientos que pretendían mezclar ideas del cristianismo con corrientes fuera del cristianismo. Y algunas ideas sobre Dios, mundo y el hombre se mezclaban. Tanto la filosofía griega, el cristianismo, religiones orientales, incluyendo prácticas místicas como la magia y la astrología, se combinaban con el cristianismo para mezclar y dar nuevos movimientos, nuevas ideas acerca de la fe. Uno de estos grandes movimientos y el que influyó a las otras herejías es el gnosticismo, ya que sus seguidores proponían la idea especial que para usted llegar a tener el conocimiento divino de Dios y del mundo era a través de la gnosis o la gnosis. ¿Me están escuchando, hermanos? Sí, ¿verdad? Por si esto Amén, es... amén. Ok, Amén. Sí, bien. sí. El Sí, no, sí. entiéndase, hermanos, gracias y hermanas, que el gnosticismo es una corriente religiosa filosófica o filosófico religioso. Primero, no es ni filosofía 100% ni religión. Es una mezcla de ambas. Es sincrética por esa misma mezcla. Es pluralista porque abarca todo. Es mística porque tiene cuestiones ocultas, oscuras. Las ideas principales del gnosticismo tenían que ver con el mundo, el hombre y Dios. Sobre todo el mundo decían que estaba hecho de materia y toda la materia es mala. Pero aún así que es mala, estaba gobernada o gobernado todo el sistema llamado mundo por un creador, que no es el Dios cristiano, es el uno. Por cierto, si ustedes escuchan hoy hablar de alguien acerca de Dios y refiriéndose como el uno, posiblemente esta persona ignora o es gnóstico. Y entonces el uno es el Dios del gnóstico. Entonces el mundo ha cometido un mayor error. O sea, el Dios ha cometido un mayor error, es crear al hombre. Imagínense que crear al hombre es un error para esta corriente. La otra idea es el hombre. Entonces, aquí, ¿dónde viene? El hombre está compuesto de cuerpo y mente, bipartito. Pero para algunos hay también una chispa llamada espíritu.
que está encarcelado en el cuerpo material. Entonces el gnosticismo decía que el cuerpo es la prisión del alma. Yo no sé si ustedes han leído ese eslogan, porque creo que hasta en un libro hay cuerpo, prisión del alma. En este caso, el cuerpo es la prisión del espíritu. Entonces creían los gnósticos eso. Número uno, la idea del mundo que es malo y que este Dios uno se equivocó y cometió un error al crear al hombre. Segunda idea. Tercera idea, que el espíritu está encerrado en el cuerpo. Recuerden que el cuerpo es malo. Entonces algo bueno no puede estar encerrado en algo malo. Acerca de Dios, el gnosticismo decía que Dios es un ser puro. Pero no estoy hablando del Dios cristiano, estoy hablando simplemente de la idea de Dios. Dios es un ser que, perdón. Estoy hablando de Dios, la idea de Dios, pero no estoy hablando del Dios cristiano, sino del Dios gnóstico. Ellos creían que Dios es un espíritu puro y vive en un reino de espíritu, en un reino de luz con otros seres, decían los gnósticos. El gnosticismo, y aquí viene lo importante también, bueno, todo es importante que creían los gnósticos, es que para el gnóstico Jesús es inferior a Dios. Que eso se ve transformado en otras herejías que los padres de la iglesia atacan. Jesús es inferior a Dios, Jesús no puede ser Dios. Otra idea gnóstica es que Jesús tenía un cuerpo material, sí, con necesidades materiales también, pero recuerden que el cuerpo es malo. Decían los gnósticos, Jesús tenía un cuerpo material, un cuerpo malo, pero su espíritu era puro. Entonces, como que eso era contradictorio. Y otra cosa, decían los gnósticos, que Jesús salva trayendo el conocimiento del reino, que no es tan malo, ¿verdad? Lo malo viene a ser complementado esto por lo que anteriormente estoy diciendo, ya que Jesús es inferior. Ahora, si Jesús es inferior, entonces tal conocimiento del reino que trae es inferior. Todas estas ideas se pueden rebatir del gnosticismo. Entonces, como era un movimiento filosófico religioso de los primeros siglos del cristianismo, obviamente era el enemigo herético de la Iglesia Universal de la época, en este caso de la Iglesia Católica Universal de los primeros siglos. No hay un consenso, no está bien establecido cuándo se dio inicio al gnosticismo, porque inclusive algunos hablan que la época prepaulina ya tenía influencia gnóstica. Ahora, filosóficamente o la parte filosófica del gnosticismo tiene sus raíces en el helenismo griego romano, sobre, perdón, sobre todo con la filosofía neoplatónica, que es la que se mezcla con las ideas orientales. Insistía el gnosticismo que la salvación es mediante la adquisición de una sabiduría secreta llamada gnosis, al estilo de los masones, ¿verdad? Todo en secreto. Porque una de las características del gnosticismo es la secretividad. Proclamaban los gnósticos un conocimiento superior, basado especialmente en ideas filosóficas, sobre todo con la idea dualista de Platón, que ustedes creo que se acuerdan en la clase anterior del mundo de las ideas y del mundo material, pues recuerden y traigan esto ahora mismo. Se mezclaba especialmente este conocimiento superior de la teología de Platón o la filosofía de Platón con misterios de iniciación, por ejemplo, al estilo de los bautismos, al estilo de la secretividad, al estilo de, digamos, los cultos mistéricos.
lo oculto, la magia, la astrología, inclusive mezclado con doctrinas cristianas. Todo eso era el gnosticismo. Por eso les digo, su carácter ecléctico, pluralista, sincrético, permitió penetrar las comunidades cristianas de los primeros 6 siglos del cristianismo. 6, 5 siglos, póngale. El gnosticismo. Entonces, claro, el cristianismo no solo tenía el problema de Marción y el canon, sino tenía el problema del gnosticismo. Se vio forzado entonces a declarar su fe del cristianismo. ¿En qué creemos? Porque si ya el gnosticismo tenía las ideas claras de su doctrina, el cristianismo no las tenía y era fácil que la gente cayera en las redes gnósticas y de las corrientes heréticas de la época. Entonces, el cristianismo, la fe, el Nuevo Testamento presenta la reacción, se tiene que presentar una reacción, entonces, forzada a la amenaza gnóstica. Antes de ser bautizado, todo creyente debía repetir ante la congregación en público un credo que resumía algunas de las verdades centrales de la doctrina cristiana. El gnóstico o el gnosticismo obligó a los cristianos, ojo, de la época, a formular la doctrina cristiana de forma sistemática, y esto es lo útil de la teología sistemática. Es que, mire, cuando esta cosa no estaba sistematizada, es muy difícil concretar una idea lógica para poder defender su fe. O sea, usted no puede defender su fe si no tiene la idea central de lo que es salvación, de lo que es redención, de lo que es justificación, de lo que es santidad, etcétera, etcétera. Lo mismo para defender la doctrina de la Trinidad. Si usted no sabe los atributos de Dios, los atributos del Espíritu, los atributos de Jesucristo, la divinidad de Jesucristo, la humanidad de Jesucristo. Entonces, si no está sistematizado en su cerebro, en su corazón, la doctrina cristiana, es muy difícil entonces que usted pueda defender su fe. El gnosticismo obliga a los cristianos de la época a formular su propia doctrina. Los gnósticos ya la tenían, pues. Entonces, ya voy más adelante con los credos. Ese sería el segundo problema. Repito, el problema del credo. Con este problema gnóstico, entonces, se establece el credo apostólico primero y después el credo niceo constantinoplano. Vamos al tercer problema que se da en la época de los padres de la iglesia, y es el problema ético. Aquí estoy tocando obviamente algunas herejías, pero más con el enfoque de los problemas morales. A ver, ya solo me faltan 20 minutos. Espero terminar esta parte. Hubo 3 movimientos en los primeros siglos. ¿M? Que estos se caracterizaban por la lucha de las debilidades de las pautas éticas, y el misterio moralmente calificado. O sea que miren, no solo habían problemas del canon, problemas del credo, de la doctrina, sino que también problemas morales y éticos. Estos movimientos se opusieron a que las personas que habían negado su fe durante las persecuciones pudieran recibir o administrar los sacramentos. Fíjense bien, algo de historia. Y vamos a ver usted en qué posición está. Mucha gente murió defendiendo la fe. Mucha gente murió martirizada. Eso lo tenemos claro. Primero muerto antes de negar la fe. Pero mucha gente, por temor, negó la fe o evitó la persecución y el martirio. Pero eso no significaba que dejaba de ser cristiano. Ahora, empezamos con estos movimientos. Ya hablamos de esto, o sea que voy a ir un poco rápido, pero el primero fue Montano. Montano y el montanismo, como ellos se aislaban del mundo y se iban allá a la montaña, ocultándose de la realidad social política de las comunidades,
Entonces centraba sus enseñanzas en dos aspectos fundamentales. Número uno, el énfasis en el Espíritu Santo y los dones espirituales, que está bien. La cuestión es que solo los montanistas tenían dones espirituales, los demás no. Y el énfasis de la conducta. El que no se regía por los estrictos postulados disciplinarios del montanismo, como los ayunos prolongados, como las oraciones, como las ofrendas, los retiros, el aislamiento, entonces no podía pertenecer al montanismo. Entonces, claro, si usted no pertenecía al montanismo, digamos que usted no oraba todo lo que ellos querían, entonces usted ya no era del movimiento. Ahora, el montanismo no se comprometía con el paganismo, ni se escapaban tampoco a la persecución, a él los persiguieron. Ellos creían en el regreso pronto de Jesús. Esto los llevó a separarse del mundo, allá, como les digo, a retirarse de la realidad. Y buscaban el sufrimiento como camino al perfeccionismo, y esto no es nada menos ni nada más que estoicismo puro. Por cierto, el catolicismo medieval, allá hasta la época de Lutero, todo monje que medio pecaba o medio mentía, ¡pum! Hacía sacrificios castigando el cuerpo para perfeccionar su camino. Pero esto era montanismo. ¿Tuvo influencia en el cristianismo? Sí, porque no solo los montanistas hacían esto, sino mucho el cristianismo en sí. Era una influencia o un ejercicio más que todo para purificar el alma, especialmente en los clérigos, o sea que la gente en posición. El montanismo distinguió entre pecados que no tienen perdón y los que sí pueden ser perdonados, por ejemplo. Preparar el camino para el movimiento monástico, lo que le explicaba al principio, el monasticismo o el monacato. Insistían en la separación del mundo y la vida ascética. Bueno, herejía de fondo moral ascético era el montanismo y no una herejía meramente teológica. El problema es que solo ellos creían tener la razón, solo ellos creían tener la inspiración del Espíritu Santo, solo ellos podían tener visiones y revelaciones y solo lo que sus líderes decían podía ser palabra de Dios. Ese es el problema del montanismo. Otro grupo, el novacianismo con novaciano. Ya en el siglo III, miren, pasamos del siglo II al siglo III, se oponía a los que habían huido de las persecuciones o negado su fe. Insisto, algunos cristianos no por evitar la muerte o la persecución tenían que ser condenadas a su fe. Lo que pasa que, claro, antes morir como héroe era morir por la fe. Ponerle las balas el pecho a las balas, eso era. Ahora, el novacianismo llegó hasta el siglo VII, su influencia. Novaciano, su fundador, fundó, valga el juego de palabras, iglesias en todo el Imperio Romano. Los novacianos eran trinitarios, miren, y sería difícil condenarlos por herejes, en el sentido tradicional de herejía. ¿Ah? Pero los católicos, o sea, la Iglesia Universal de la época, los consideraban más bien como cismáticos y su líder como antipapa. O sea, estos grupos que nacen con un líder al estilo de Testigos de Jehová, mormones, adventistas, al final, por tratar de redimir su fe o aplacar algunas cuestiones que se estaban dando dentro de la iglesia, más bien llevan a corrientes erróneas a sus grupos y se convierten al final en grupos heréticos. El otro es Donato y el donatismo fundado en el 303, ya al principio del siglo IV, mire.
Al igual que los montanistas y los novacianos acusaban a las personas de negar su fe y habían entregado las escrituras. Por negar su fe, decían ellos. Los donatistas enseñaban que si su obispo, Donato, por cualquier razón perdón, enseñaban que si un obispo, por cualquier razón, es indigno o había sido nombrado por alguien que era indigno, su ministerio también era indigno. Bueno, no era una lógica correcta. Creían los donatistas que estaban en condiciones de administrar los sacramentos solo ellos con efectividad y los demás no. Estos son algunos problemas. Ojo, hay más, porque están los problemas teológicos. O sea, las controversias teológicas, punto número 4. Aquellas eran más de tipo moral. Ojo, el donatismo, el monasticismo son más de tipo moral. A ver, tengo tiempo todavía. Sí, el cristianismo inició con el testimonio de Jesús, que era el Hijo de Dios, que Cristo era Dios, como base de la fe. Así nació el cristianismo. Pero claro, estas creencias o de esta doctrina tenía ciertas implicaciones que tenían que ser explicadas, defendidas y perfeccionadas. La predicación de la iglesia primitiva fue una predicación sobre la resurrección y sobre el tema del cristianismo como fondo, o sea, el tema de la resurrección. Pero y aquí estamos pasando a otros planos. Ya la gente no solo se conformaba con que le enseñaran la resurrección, sino demostrar que también Jesús era Dios. Una de las primeras controversias que se dan, recuerden que la Biblia no tiene organizada lógicamente y sistematizadamente la doctrina cristiana. Por eso aparece la teología, para poder sistematizar la doctrina. Ahora, claro, los apóstoles, Pedro, los evangelios mencionan doctrinas, pero es que ellos no se encargan de sistematizarla porque ese no era su objetivo, el propósito. Entendamos que Pablo y los demás enseñaron que hay un solo Dios verdadero, sí, el único Dios. Bueno, hay que defender eso de el politeísmo en el futuro. Otra cosa que enseñaban que Jesús es el Hijo de Dios, que resucitó, es el Salvador y está a la diestra del Padre y es Dios. Había que defender eso. En la época del primer ciclo y la predicación apostólica la gente creía, pero ya aquí es diferente. Está la cristología, la primera cristología era mesiánica, recuerden, es decir, Jesús es el Mesías prometido y la esperanza judía. El problema era la interpretación entre el Cristo que los discípulos conocieron, que anduvieron ahí en Berea, el que se encontró con Saqueo, con la mujer prostituta, con la samaritana, con los leprosos. Ese es el Jesús que conocen los discípulos. Entonces, ¿cuál era el problema? Entonces, la interpretación de este con el Cristo resucitado y ascendido. Entonces, como que, bueno, son dos, son tres, son cuatro, ¿cómo es la cosa? El Cristo sufriente versus el Cristo glorificado. Pablo lo resuelve, claro, y habla del siempre sufriente exaltado. Eso está en Filipenses. El otro problema era el problema judaizante, que a pesar que el judaísmo ya estaba debilitado, todavía tenía influencias en corrientes gnósticas, porque recuerden que el gnosticismo es como la licuadora, aguanta con todo lo que se puede licuar. Y entonces, el gnosticismo era una licuadora de judaísmo, cristianismo, filosofía griega, misticismo oriental, tarará, 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 y métalo ahí todo. Los judaizantes insistían que los cristianos gentiles debían de seguir guardando la ley. Pablo escribe y expone acerca de Jesús y cómo se salva, desarrollando la doctrina de la salvación por gracia, pero claro, no de una forma tan sistematizada como la tenemos hoy.
Más adelante, algunas controversias del siglo II, ya aquí aparecen grupos fuertes heréticos como los ebionitas. Los ebionitas eran de origen judío, tanto palestinense como de la diáspora. Confesaban a Jesús como el Mesías, como el más grande profeta, ojo, pero no lo reconocían como Dios, ni mucho menos como salvación, como Salvador. Y exigían a los cristianos que para ser salvos tenían que observar estrictamente la ley. Esos son los ebionitas. Están los docetistas, gentiles que consideraban a Dios como muy remoto, o sea, ya un Dios que no puedo alcanzarlo, como no lo puedo ver, no lo puedo sentir, no, no se involucra en la creación, en mi vida, entonces está allá ese Dios. No le interesa el mundo. Si Jesús está identificado con un Dios o con ese Dios, entonces no sufrió en la cruz. ¿Por qué? Porque Dios no puede sufrir. No miran que no es carne, no es materia, no es malo. Entonces decía que Jesús no pudo haber tenido hambre cuando pide aquellos panes, aquellos peces. Entonces decían los docetistas, no puede haber tenido cuerpo Jesús. Entonces el que anduvo con los discípulos o es otro o era una, una imagen ahí que andaba. ¿Por qué decían estos los docetistas? Porque decían que la materia era imperfecta, pero eso es doctrina platónica. Entonces, miren cómo se va mezclando todo. Aparecen los adopcionistas, otra herejía. Estos enseñaban que Jesús es un poder, es una emanación de Dios, sale de Dios, así como una madre cuando da a tener a luz, sale el bebé. Entonces decían, o cuando usted le sale sangre y la dona para alguien, otro cuerpo, algo así decían estos adopcionistas. Todos los adopcionistas decían que como Jesús era una emanación de Dios, así como que fluye del cuerpo de Dios y sale como algo, como un líquido, como el líquido seminal, cosas así. Entonces, un hombre tan bueno, entonces por eso Dios lo adopta como su hijo. De ahí el nombre adopcionistas o monarquianos. Enseñaban que las tres personalidades de la Trinidad no son tres existencias, no son tres personas separadas. La ortodoxia cristiana sí habla de que son tres personas separadas, sino son tres modos de existencia de una sola personalidad divina. Por eso es que esa lógica del agua más parece adopcionismo que una ilustración. Y algunos teólogos modernos tratan de no usar esa. Según esta doctrina, Dios desempeñó tres papeles en la historia. Primero, un padre creador que se reveló en las escrituras judías. Segundo, como hijo que se reveló a Jesús histórico. Y tercero, como Espíritu Santo, que es la forma que ahora debe ser adorado. Pero entonces no hay una interacción entre los tres. ¿Pero dónde queda la historia de la salvación entonces? Y viene, bueno, la controversia ariana, que es una de las controversias más fuertes, pero yo creo que lo vamos a dejar para la otra semana. Aunque me faltan algunos padres de la iglesia, lo vamos a dejar para la otra semana. Bien, comentarios, preguntas, análisis, reflexiones. Son un montón de herejías, son como 25 que se dan en este tiempo. Ya vimos como 8 ahorita, creo yo. Gnosticismo, evionismo, monarquicismo, adopcionismo, evionismo, todos terminan en ismo. Se me olvidó mandarles la lista, pero se la voy a enviar.